¿Quién era realmente Hermann Göring? ¿El héroe de guerra? ¿El compañero de escuadrón del legendario Barón Rojo Manfred von Richthofen, autor de 22 victorias aéreas en la Primera Guerra Mundial? ¿O el mariscal del Reich, engreído, arrogante, vestido con su llamativo y vistoso uniforme? ¿Era el amigo de los aristócratas? ¿El hombre que supo, gracias a su influencia, introducir a un joven Adolf Hitler en los círculos influyentes del Múnich de Baviera de la posguerra? ¿O era más bien el individuo dependiente de la morfina debido a una herida sufrida durante el fallido golpe de Estado, también en Múnich, el de la Burger Braukeller? ¿Era un táctico astuto o solo un vil manipulador? ¿Era el padre de la Luftwaffe o solo un fanfarrón? Y luego, ¿cómo murió realmente Hermann Göring? Hay muchas preguntas sobre esta figura tan imponente, incluso físicamente, del Reich nazi. Lo que sabemos de Hermann Göring lo obtenemos de sus biografías. Primero joven oficial de infantería, luego rápidamente transferido a la recién creada aviación imperial alemana. Su ingreso en el legendario escuadrón del Barón Rojo, el llamado Circo Volante de la Jagdgeschwader 1. Aunque tuvo menos victorias que el Barón Rojo, Manfred von Richthofen, que logró 81, aún así sumó 22 victorias confirmadas. En los alumnos que en esa época, estamos hablando de la Gran Guerra, hicieron revivir un poco ese espíritu caballeresco de la Edad Media y más allá. Y sin embargo, Hermann Göring también era un hombre muy apasionado, un hombre amante de la belleza en todas sus posibles formas. Ya se vio justo después de que terminó la guerra, cuando en avión, pilotando él mismo después de convertirse en piloto de aviación civil, llevó a Suecia al barón Erich von Rosen y conoció, precisamente gracias al barón von Rosen, a una de las mujeres más bellas de Suecia, Karin, su primera esposa, que en ese momento ya estaba casada y a quien convenció de divorciarse de su marido para seguirlo. A pesar de que ella ya estaba enferma, padecía epilepsia y algunos años después contraería tuberculosis, lo que le resultaría fatal. En su honor, Hermann Göring nombraría la finca que compró varios años después como Karin Hall, un poco como un recuerdo de esa mujer bellísima que él había amado, pero amado no tanto por su espíritu, sino precisamente porque representaba la excelencia de la belleza. Se puede decir que Göring estaba obsesionado con los valores de pureza y belleza, hasta el punto de ser un fanático de las obras de arte. Durante la guerra, Hermann Göring acumuló tesoros increíbles, saqueándolos, simplemente saqueando tanto colecciones privadas como grandes museos, incluido el Louvre. De las muchas obras de arte custodiadas en el Museo Parisino, el mariscal del Reich había puesto una especie de hipoteca personal sobre aproximadamente el 30% de toda la colección. Realmente mucho. En ciertos casos, Göring también tenía pasión por lo que se definía como el llamado arte degenerado. Imaginen a los Macchiaioli, pero también a los expresionistas, los impresionistas, los dadaístas. Todo lo que oficialmente, según la doctrina nazi, debía ser destruido por ser símbolo de un arte noario. Pues bien, a Göring le gustaba y, con el pretexto de encargarse personalmente de la destrucción, se apropiaba de ello. Pero Göring también era otra cosa. Göring fue el padre de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Militar nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Una fuerza aérea recreada casi desde cero, ya que los tratados de Versalles habían limitado fuertemente la capacidad militar de Alemania, de la República de Weimar. Lo recordamos, un ejército fuertemente reducido, no más de 100.000 hombres. Una marina de guerra sustancialmente reducida a una fuerza de autodefensa con barcos bastante viejos y sin submarinos. Y una aviación prácticamente inexistente, solo aviones de transporte, principalmente civiles. Cuando Hermann Göring toma el control de la naciente Luftwaffe en 1935, la moldea en algo que en pocos años deberá volverse letal, algo nunca antes visto. Un arma capaz de actuar tanto de manera independiente como en simbiosis con el ejército, en lo que se llamará la Blitzkrieg, según las teorías ya proclamadas por el general von Seeckt varios años antes. Y por eso los invito a volver a ver nuestro video dedicado precisamente a la figura de Hans von Seeckt. Pero Göring también era un político muy astuto. Hay que decirlo, cuando a principios de los años 20 se acerca a posiciones fuertemente nacionalistas, él mismo ya está bien integrado en la alta sociedad
Sociedad de Múnich, de Baviera. Es él quien presenta a un joven Adolf Hitler, que en ese entonces era poco más que un vagabundo. Ese cabo de origen austriaco que se había alistado en un regimiento bávaro, había combatido en el frente del Somme. Había sido herido 2 veces, la segunda vez en los ojos por una irritación causada por gas y que se había convertido en un confidente de la policía. Y Göring va a introducir a Hitler en los salones de la alta sociedad, en los salones que realmente importan, donde además Hitler encuentra un terreno fértil para avivar el miedo, aguijonear el miedo al regreso de los rojos, de esos comunistas que habían intentado instaurar una república soviética en Baviera, consiguiendo suficiente dinero para planear el ascenso al poder. Un ascenso al poder que, como bien sabemos, no salió bien, al menos al principio. Con el putsch de la Bürgerbräu-Keller, que fue sofocado después de menos de 24 horas, Göring logró escapar de la represión posterior. No terminó en la cárcel como Hitler o como Hess y no recibió clemencia inmediata de la corte, a diferencia, por ejemplo, de Ludendorff y de Rohrl. No, Göring tuvo que pasar un periodo en el exilio, en el extranjero, y fue ahí donde empezó a volverse dependiente de un derivado de la morfina. Hermann Göring fue herido en la ingle durante los disturbios del propio putsch. A Göring lo habían tratado con ese medicamento, derivado de los opiáceos, para calmar el dolor, y desde ese momento desarrollaría una dependencia cada vez más trágica, llegando a convertirse casi en un adicto. Al regresar a Alemania gracias a una amnistía, inicialmente se había convertido en una especie de mano derecha de Ernst Röhm, o incluso en un hombre al mismo nivel que él, gestionando las SA, las Sturmabteilung, las secciones de asalto, la fuerza de choque del partido nazi. Esos hombres con camisas pardas que sembraban el terror en las ciudades buscando el enfrentamiento, incluso armado, con cualquier otra facción política, para luego lanzar el asalto a sinagogas, iglesias, centros sindicales, cámaras del trabajo y mucho más. Pero en 1931 había sucedido algo diferente. Con un movimiento casi sorpresivo, el viejo presidente Paul von Hindenburg le otorgó a Hermann Göring, quizás por presión de círculos conservadores, el rango de general de infantería. Y dejando el uniforme marrón de las SA, Göring se puso ese nuevo uniforme, alejándose inmediatamente de Röhm, hasta el punto de convertirse pocos años después en uno de los organizadores de la llamada Noche de los Cuchillos Largos. Esa noche de principios de verano en la que el régimen nazi llevó a cabo una verdadera limpieza, una purga interna. Bajo los golpes de las SS cayeron Röhm, pero también Georg Strasser, el ex líder del ala radical más revolucionaria del partido nazi, quien había sido incluido en la lista de enemigos, precisamente por Hermann Göring. Hermann Göring, que en ese mismo periodo había empezado a elaborar la estrategia de los campos de prisioneros para los enemigos del Estado y a teorizar la creación de una policía secreta, la que se convertirá en la Geheime Staatspolizei, la Gestapo, que después de un tiempo le será arrebatada por Himmler y confiada a Reinhard Heydrich, para luego integrarse en la posterior Oficina Principal de Seguridad del Reich. Este era Hermann Göring antes de la guerra. Pero durante la guerra, ¿quién fue? Fue el mariscal del Reich. Un título actual se le otorgó durante el conflicto, casi al punto de convertirse, después de Hitler, que era el primer soldado del Reich, en el primer oficial, el oficial de más alto rango en el mando. Aunque en realidad, si lo vemos bien, Göring nunca mandó sobre nada ni nadie, ni siquiera sobre su Luftwaffe, aunque estaba muy orgulloso de ella. Quizás demasiado, al grado de proclamar varias veces que ningún avión enemigo jamás se atrevería a sobrevolar los cielos de Alemania o bombardear la Ruhr. Promesas que no se cumplieron, así como también se incumplieron las garantías ofrecidas por Göring de una cobertura aérea por parte de la Luftwaffe durante la operación Overland, es decir, el desembarco en Normandía. Esa cobertura aérea que habría sido necesaria para intentar rechazar ese enorme asalto anfibio nunca existió. Y también por este motivo los aliados lograron desembarcar sin demasiados problemas, salvo en algunas zonas de Normandía, y desde ahí establecer una poderosa cabeza de puente para recuperar Europa. Göring entonces era militar, sí, pero no se le creía del todo. Por otro lado, ya a mitad del conflicto, la influencia militar de Göring había desaparecido. Se había convertido más en un organizador. Se había convertido en el jefe de la oficina del Plan Cuatrienal, un plan de rearme continuo de Alemania y de desarrollo económico agresivo, además de nuevas tecnologías cada vez más avanzadas.
También se había convertido, al menos inicialmente, en el organizador de una especie de migración judía, forzada para hacer de Alemania una tierra sin judíos, inicialmente pensando en trasladarlos a otro lugar. También había sido el hombre, Göring, que firmó la primera orden para la definición del llamado problema de la raza judía. La famosa solución final se debía a Göring la orden dada a Reinhard Heydrich de convocar en enero de 1942 en una villa en Wannsee, en un barrio occidental de Berlín, para una reunión que cambiaría la historia, pero de eso ya hemos hablado. Mientras tanto, Göring había quedado al margen, pero no solo eso. Aunque fue nombrado en 1941 como el primero en la línea de sucesión al Führer, después de Adolf Hitler y antes que Hess, que poco después escaparía con una jugada bastante enigmática a Escocia. Pues bien, Göring se había convertido casi en un paria dentro del régimen. Y no solo porque sus vicios se habían vuelto cada vez más evidentes. En cierto momento llegó a pesar 140 kilos, algo anormal para una persona de estatura más bien normal, dentro del promedio. Y no solo eso. Seguía consumiendo drogas y bebidas alcohólicas. Se comportaba casi como un emperador romano, con togas, túnicas, las uñas pintadas de rojo y la cítara para tocar. Como si se sintiera un Nerón moderno. A sus visitantes en su finca de campo, Karen Hall, elogiaba a los clásicos latinos. Elogiaba al Imperio Romano. Decía que el Reich milenario sería un nuevo imperio romano. Mostraba sus colecciones de arte, esas colecciones que, como hemos dicho, eran fruto de robos en toda Europa. También se había convertido en un elemento muy incómodo para alguien. Ese alguien era Martin Bormann, secretario del partido, una especie de monstruo de dos cabezas. Göring y Bormann, uno contra el otro. Bormann que susurraba al oído de Hitler y Göring que gritaba por todo esto. Un enfrentamiento que terminaría en abril de 1945. Un mes particular, un mes decisivo, porque con la guerra ya perdida, Hitler había decidido quedarse en Berlín, básicamente a morir. Ya hemos hablado de esto en otro video. Y mientras Göring no tenía ganas de quedarse en Berlín, Bormann se había quedado con el jefe. Göring no. Él se había retirado a Berchtesgaden, la finca de montaña que tanto le gustaba a Hitler, excepto por el nido del águila. Esa no le gustaba frecuentarla porque padecía vértigo. En el Berghof, Göring había optado por la jugada final para tomar el control del Reich. Por otro lado, no se hacía ilusiones. Había entendido que Hitler había decidido quedarse. Las SS estacionadas en Berchtesgaden básicamente lo dejaban libre. Ya no sentían odio. Hitler está muerto, Goebbels se suicidó, Göring es inútil. En ese momento, Göring toma otra decisión, la de rendirse a los estadounidenses. Sabe que los soviéticos no tendrían piedad. Quizás con los estadounidenses podría haber un diálogo, sobre todo porque, como ya ha sucedido con otros altos mandos del régimen, por ejemplo Himmler, Göring está convencido de que puede negociar una paz, o al menos vender lo que sabe a los estadounidenses, quizás incluso apostando por una supuesta benevolencia hacia los judíos. Gracias también a los buenos oficios de su hermano, que nunca fue nazi, sino que más bien se esforzó por salvar a varios judíos de los campos de concentración y de las cámaras de gas. El 9 de mayo del 45, exactamente 24 horas después de la rendición incondicional de Alemania firmada por Keitel y Jodl, Göring se rinde a los estadounidenses. Los estadounidenses no tienen intención de tratarlo exactamente como a un igual. Al contrario, lo encierran en la cárcel. Göring será uno de los protagonistas del gran macrojuicio, el juicio de Nuremberg, el juicio que hará historia, un juicio por crímenes de guerra y también por crímenes contra la humanidad. Crímenes de los que también se acusa Hermann Göring. A pesar de que intenta defenderse de varias maneras, a pesar de que testifica en el estrado, pero de manera a veces reticente, a veces enigmática, admitiendo y negando, pero sin dar la impresión de ser completamente sincero o arrepentido. Y cuando la Corte Internacional pronuncia la sentencia, condena a muerte por ahorcamiento, Göring tiene un último arranque de orgullo. Pide, como viejo soldado, poder ser fusilado, pero no se le concede ese favor. También él tendrá que ser ahorcado. Y entonces, ¿cómo reacciona? Suicidándose, con una cápsula de cianuro, una cápsula sobre la que surgirán muchos misterios, muchas conjeturas. Hay quienes dicen que la cápsula le fue proporcionada por uno de sus carceleros, un oficial estadounidense con quien Göring había entablado una pequeña amistad durante la caza.
Hay quienes dicen, en cambio, que casi como una hipótesis romántica, la cápsula le fue pasada, con un beso, por su segunda esposa o por una de sus amantes, durante una especie de visita conyugal compartida. La hipótesis más aceptada es que esa cápsula formaba parte de un lote de 3 cápsulas con las que Göring viajaba constantemente. Quizá era la cápsula que Göring llevaba bajo la solapa del abrigo y que había logrado ocultar durante un registro personal. O quizá era la cápsula que guardaba en un frasco de crema para la piel, él tan vanidoso, y que permaneció ahí hasta el momento en que tuvo que usarla. O tal vez era una cápsula que llevaba en las botas, en un pequeño compartimento de las botas, y que de ahí la habría recuperado precisamente para suicidarse. Lo que es seguro es que después de morir por haber mordido esa cápsula de cianuro, el cadáver de Hermann Göring es mostrado al público de todas formas. Se muestra después de haber realizado todas las demás ejecuciones en la horca. La última es la de Arthur Schlesinger. ¿Por qué se muestra? Para evitar especulaciones, para evitar que surjan leyendas negras, leyendas de supuestas fugas o salvaciones, o salvoconductos. No, Hermann Göring, el corpulento, gordo, adicto a la heroína, amante del arte, ex mariscal del Reich, está muerto. Murió hace ya 76 años y de él se conserva un recuerdo un poco extraño. Un recuerdo del hombre que había revolucionado la aviación, pero que al mismo tiempo había saqueado el arte de Europa. Del hombre que amaba la belleza, pero que se había deformado tanto que casi ningún uniforme podía contenerlo. En el Berlín de finales de los años 30 circulaba un chiste sobre Hermann Göring. Se decía que Hitler, al final de la noche de los cuchillos largos, se sorprendió al descubrir que Ernst Einstein era homosexual. Y entonces se decía, quién sabe qué cara pondrá el Führer cuando se dé cuenta de que Himmler es miope, que Hess es tonto, que Goebbels cojea y que en el fondo Hermann Göring es solo un gordo astuto.